Bueno, yo voy a hacer un recorrido histórico mostrando cómo ha sido el desarrollo del mundo moderno, por llamarlo así, hasta llegar al estado actual, porque me parece muy importante para conocer y entender la situación que estamos viviendo de una crisis ambiental, saber cómo se gestó, cómo se generó, qué elementos nos llevaron hasta allá. Ahora sí. Listo. De manera que voy a mencionar estos 6 elementos que aparecen en el siglo XVIII, es decir, hace bastante tiempo. En el siglo XVIII se empezó a hablar de progreso, eso no existía antes. En el siglo XVIII se empezó a hablar de academia. Ya habían en el siglo XVII aparecido las primeras academias, pero no había una concepción clara de eso que llamamos academia, de ese mundo del saber ya más estabilizado y con elementos claros que lo hacen reconocible y expandible a todo el mundo. Se empezó a hablar de ciencia, si bien desde Copérnico se había desarrollado la ciencia moderna, y con Newton a finales del siglo XVII se hace una condensación magistral de lo que antes se había hecho. Es en el siglo XVIII cuando definitivamente nos metemos en el mundo de la ciencia tal como la conocemos hoy en día. Pero también en ese tiempo aparece el concepto de mercado. Precisamente en el siglo XVIII aparece el primer texto de la economía que hoy llamamos capitalista, que es el texto de Adam Smith, 1776, y ahí empieza a volverse claro el concepto de mercado. A pesar de que antes existía una escuela que llamaba el mercantilismo, sus lineamientos y la razón de ser del mercantilismo anterior no respondía a ese concepto que con Smith ya toma cuerpo. Ahí existió una decisión muy importante, pero no vamos a referirnos a eso, sino que vamos a enfocarnos en esto. Y en el siglo XVIII existió una revolución agrícola famosa, extraordinaria. Se cambió completamente la idea de la producción y se entró, por decirlo así, a la agricultura, al mundo de la ciencia, que se estaba configurando en ese momento. Y también, concomitantemente con la revolución agrícola, existió una revolución industrial, aquella que se apoyó en la máquina de vapor de Watson, de tal manera que ese siglo XVIII es cabal para estos elementos que son los vigentes hoy en día. Pasemos rápidamente al siglo XIX y veamos qué nos pasa en el siglo XIX. Ocurren cosas muy, muy importantes. Antes del siglo XIX no existía la biología. La palabra biología se gestó en 1802 con 2 investigadores importantes, Treviranus, un médico alemán, y Lamarck, el famoso autor de la primera aproximación al concepto de evolución biológica. Ellos 2 definieron la biología. ¿Qué importancia tiene esto? Antes no existía la biología, existía la taxonomía. Se clasificaban los seres vivos de acuerdo con ciertas características. Ahora con la biología por primera vez nos metemos al interior del organismo y empezamos a estudiar cómo funcionamos, qué es eso de los órganos, cómo se relacionan, por qué hacemos esto o lo otro, a qué responde esa funcionalidad de esta máquina nueva que va apareciendo de una manera distinta. Dentro de ese desarrollo de la biología de 1802 en adelante aparece una cosa muy importante que es la teoría de la evolución. Hay primero la concepción de Lamarck y Darwin, diferentes por cierto, pero que hoy las reconocemos como tales. Hay una concepción de la evolución de la sociedad y hay una concepción de la evolución de la termodinámica. Antes había una termodinámica sin irreversibilidad, una termodinámica reversible. Ahora la pensamos irreversible, es decir,
va pasando el fenómeno termodinámico y eso no tiene vuelta atrás. Hay una transformación completa del proceso. Entonces son tres conceptos muy, muy importantes que cambian realmente la perspectiva de la mirada del mundo. Pero además, ligado a ese problema de la biología, a ese desarrollo de la biología, aparecen estos conceptos que hoy los miramos y los utilizamos a veces muy descuidadamente. Hablamos de estas cuestiones ambientales y no sabemos qué estamos hablando muchas veces. En primer lugar aparece el concepto de medio ambiente, de este francés que era muy amigo y estaba muy ligado a la teoría de la evolución de Marx. La de Darwin todavía no había aparecido en 1828. Y entonces él acuñó el concepto de medio ambiente, como esa cosa que rodea al ser vivo y de la cual ese ser vivo echa mano, por decirlo así, está por encima de eso, lo domina, lo puede manipular. Esa era la idea. Pero viene también después el autor de la filosofía positiva, Augusto Comte, y crea un concepto distinto, el de medio. Medio como tal es distinto a medio ambiente. Cuando él habla de medio se está refiriendo a ese entorno en el cual está inmerso el medio ambiente y que le permite intercambiar con ese medio, no con ese medio ambiente, sino con ese medio, intercambiar en tanto toma elementos de ahí para su funcionamiento y expulsa ahí los excedentes, los desechos. De manera que es un concepto dialéctico, por decirlo así, bien diferente al de medio ambiente. Y aparece la palabra ecología. Esa palabra ecología inventada por Haeckel, la inventó a partir de leerse la obra de Darwin. Él era un seguidor a ciegas de Darwin, lo leyó con mucho cuidado y entonces se planteó cómo llamar esa relación entre los seres vivos entre sí y con el medio. Y acuñó la palabra ecología, un neologismo para el tiempo. Pasemos al siglo XX. Ahí aparece en 1935 el concepto de ecosistema. Todos los días hablamos de ecosistema y oímos hablar del ecosistema. Y a veces no tenemos una idea muy clara. Inclusive, Huxley lo acuñó y desarrolló ese concepto porque él vio que en toda la terminología en que se estaban planteando problemas de este tipo, de la evolución y de cómo se mueven los seres vivos, cómo viven, cuál es ese mundo con el que ellos se relacionan, él veía que había una cantidad de palabras y de conceptos que no se sabía para dónde iba, una confusión tremenda, y dijo, necesitamos aclarar esto. Entonces vamos a inventarnos el concepto de ecosistema y a definirlo claramente, como una unidad de estudio, una unidad de trabajo. Ya hacia la mitad del siglo XX, un poquito antes, inclusive se habla que se empezó a gestar este concepto de desarrollo, la teoría del desarrollo en economía. El desarrollo ya estaba inventado en biología desde el siglo XIX y precisamente la palabra la tomó la economía de la biología, mal tomada por cierto, como veremos, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces este par de señores, uno americano y otro inglés, elaboraron una teoría del desarrollo económico que estaba más o menos lista para 1950, dijéramos. El mismo tiempo en que Schumpeter, un economista alemán pero que vivía en Estados Unidos, se desenvolvió en Estados Unidos todo el tiempo, acuñó aquellos términos que hoy en día los vemos en boca de todo el mundo, el de la innovación y el emprendimiento. Entonces él habla de las innovaciones de los emprendedores como un elemento clave para precisamente impulsar el desarrollo. Que estos dos se juntan y crean esa concepción nueva que termina dándonos cuenta de la tecnociencia y la tecnoeconomía.
Tecnociencia y economía quiere decir que ya la ciencia la empezamos a mover desde los intereses de la economía. Hay una tecnología que mueve la ciencia y no tiene ese mundo movible anterior de completa libertad en que nos vamos a investigar. Y la tecnoeconomía, que desde sus intereses y sus presiones también mueve el desarrollo y mueve la tecnología. Eso es lo dominante hoy en día, seguramente, como ustedes se habrán dado cuenta. Y aquí aparece otro elemento muy importante políticamente, con Truman, cuando se posesiona como presidente para su segundo periodo. Él había terminado el periodo de Franklin Delano Roosevelt cuando él murió, terminó ese periodo y ya para el segundo periodo fue elegido como presidente, y en 1949, cuando se posesiona, hace un programa de 4 puntos. Acaba de terminar la Segunda Gran Guerra Mundial. Estábamos en esa crisis, se estaba el mundo en esa crisis formidable, en el que Estados Unidos fue de los menos tocados, de manera que su aparato productivo está relativamente bien, muy sesgado, por supuesto, hacia la producción de armamento y demás, pero estaba intacto ese aparato productivo, cosa que no pasaba en Europa. Entonces, ese 4º punto de Truman señala que hay que buscar el desarrollo exportando el conocimiento y exportando los medios, la tecnología, para que los países subdesarrollados avancen hacia el desarrollo. Además que en Truman está esa base en que empieza a hablarse de países desarrollados y países subdesarrollados. Es ahí cuando aparece ese concepto, es un concepto político. Y la manera de dejar de ser subdesarrollados es hacerse como los desarrollados. Y ellos nos van a ayudar, dice él, exportándonos la tecnología y la ciencia, el conocimiento de ellos. Ese es el 4º punto, el famoso 4º punto del programa de Truman. Pero también aparece entre 1962 y 1972 el concepto de problema ambiental. Antes la humanidad no hablaba de problemas ambientales, no existían los problemas ambientales. En 1962 una bióloga americana, Rachel Carson, escribió un textico que llama La Primavera Silenciosa y empezó a hablar de los graves problemas que se estaban generando a partir del uso de pesticidas, que ella empezó a llamar biocidas. Y se siguió una seguidilla de problemas que se fueron enunciando de ahí para adelante, que vamos a mirarlos ahora así muy ligeramente, hasta que en 1972, que fue un año crítico en todo este desarrollo de la concepción de la crisis ambiental, puede decir uno, está establecido el concepto de problema ambiental. En 1972 precisamente también aparece un texto famoso que son los límites del crecimiento. Frente a toda esa problemática ambiental que se empezó a ver después de Rachel Carson, entonces un señor de Italia fundó una asociación conformada por un grupo de científicos que él llamó el Club de Roma, y les puso como primera tarea averiguar si ese crecimiento económico al que se estaba aspirando era posible, si eso tenía límites o no. Entonces en 1972 ellos presentaron el informe, el primer informe del Club de Roma. Ya van como 14 o no sé cuántos, no, pero van una cantidad grande, pero ese fue el primer informe en el año 1972 que se denominó los límites del crecimiento, y en el que señala que el crecimiento no puede ser como uno quiera, que eso tiene límites y que se está abusando de eso. Vamos a ver por qué se está abusando de eso. Y en ese mismo año, 1972, hacen en Bucarest la primera conferencia mundial sobre el futuro del tercer mundo, es decir, de los países subdesarrollados. Ahí aparece un filósofo noruego, Arne Naes, que lleva estos dos conceptos
tan importantes: ecología profunda, que hoy llamamos ecologismo, en tanto es un movimiento, por decirlo así, y ecología superficial o ambientalismo, que como se suele llamar hoy en día. Bien claramente distinguibles, pero que no parece claro para el resto de la gente. Son términos que se confunden y se utilizan indistintamente, como si fueran lo mismo, y son bien diferentes. Cuando hablamos de ecologismo estamos hablando de partir de la idea de que todos los seres vivos estamos dentro de una red de la vida, dentro de una biosfera, todos dependientes unos de otros, en el cual no puede haber uno superior y dominante sobre los demás. Distinto al de ecología superficial, que parte de la idea de que hay un ser vivo dominante, que es el hombre, que el hombre maneja y manipula y domina el medio ambiente. Aquí son dos cosas bien diferentes. Mientras en el uno, en el ambientalismo, el hombre es dominante, en el ecologismo está al mismo nivel de todos los restantes seres vivos. Dependemos de los demás sin lugar a dudas. Solos no podemos existir. No podemos. En 1972 también aparece un texto de Dorfman y Dorman, yo creo que eran esposos, no sé, un señor y una señora, sobre economía ambiental. Él lo llamó la economía del ambiente, que es la primera aproximación a ese concepto que en 1974 se desarrollará ya en forma, que es la llamada economía ambiental, que es la misma economía dominante, la economía convencional, dijéramos, con unos modelitos, unos elementos adicionales que pretenden darle precio a las cosas ambientales. Esa es como decir la esencia de eso. En 1973 la ONU funda el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y nombra como primer director a Maurice Strong, y él acuña el término ecodesarrollo para empezar a preocuparse por esa problemática de la crisis ambiental que ya estaba claramente establecida. Ese término tiene una historia que no tenemos tiempo para contarla acá, pero muy interesante. Pero parte de la idea central de que el desarrollo debe establecerse sobre la base de la cultura y la ecología local de cada sitio en particular. No podía haber un desarrollo genérico, universal, como se pretende desde el desarrollo sostenible, sino que hay que fijarse en esas características de ese espacio en el que se va a hacer el desarrollo. En 1987, ya la Comisión del Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas, en su famoso informe Brundtland o Nuestro Futuro Común, acuña el término y define el término desarrollo sostenible. Ese del que habla todo mundo. No hay político ni hay periodista que no nos hable de eso. Muy probablemente no saben qué significa, pero sí nos hablan de eso todos los días. Y nosotros en las mesas de café también hablamos de eso. Es un término universal. En el 2010, hace poco tiempo, apareció un informe de la Fundación Mundial para la Vida Silvestre que llama un reporte sobre el planeta viviente, y ahí se acuña el término economía verde para, dijéramos, mejorar el concepto de desarrollo sostenible. Ese término de economía verde está planteado sobre la base de que el desarrollo económico hay que orientarlo a proteger
los ecosistemas y todo el mundo de lo verde. Esa es la idea general, una protección, desarrollar una economía que proteja eso. Y eso era como para mejorar el desarrollo sostenible, porque siguen apoyando el desarrollo sostenible. Bueno, voy a presentarles aquí un gráfico general de cómo veo yo esta gran problemática general. Observen ustedes, tenemos la tecnología, Ignacio. Observen ustedes, tenemos aquí el planeta, que lo llamamos ecosfera, planeta. Y tenemos aquí adentro la econosfera, todo el desarrollo industrial, todo el desarrollo económico, todo lo que implica economía. Y queremos representar la manera en que esa econosfera se va apropiando de toda la ecosfera. Cómo está agobiando la ecosfera, por decirlo así, sin pensar en límites ningunos. Esa es la idea que tenemos hoy en día. No voy a avanzar sobre esos desarrollos ahí internos. Pero vamos a plantearnos una revolución que aparece también por este mismo tiempo, en que hemos estado dándole fuerza a la cosa entre 1960 y 1970, 1962 a 1972. Se desarrolla la revolución verde, es la forma de producir dominante hoy en el mundo. En 1966, en la 15ª reunión de la Academia Nacional de Ciencias en Washington, entonces ya se dijéramos el lanzamiento de eso. ¿Cuál es la idea? Ahí está clara. Supone este autor, Raymond Ewell, que en 34 años, los 34 años que van del 66 al 2000, va a haber capacidad para doblar la producción agrícola, porque el problema del hambre, dice él, y es más o menos cierto, está avanzando muy fuertemente, entonces hay que buscar la manera de solucionar ese problema. Pero he traído esta historia de la Revolución Verde acá porque tiene mucho peso en la econosfera, como uno de los elementos fuertes de la econosfera. Observen ustedes que esa Revolución Verde requiere un programa de investigación en agricultura tropical, una cantidad masiva de capital para construir fábricas de fertilizantes, plantas de producción de semillas, fábricas de pesticidas, fábricas de equipos agrícolas, represas, equipos de riego, plantas de desalinización de agua de mar, sistemas de transporte, en fin. ¿Qué es la Revolución Verde? Todo eso producido en los países desarrollados para exportarlo a los países en desarrollo. Miremos una visión también muy general de cuáles son las características de esa Revolución Verde en concreto. Se supone que la Revolución Verde, que se da en el sector primario de la economía, en la agricultura, responde a unos cambios demográficos muy fuertes. En efecto, en el año 1900, al empezar el siglo XX, la humanidad tenía más o menos 1.500 millones de habitantes, de los cuales solo el 10% vivía en las ciudades, el resto eran campesinos. Para este tiempo en que se da la Revolución Verde, por ahí para el año 60 o demás,
esa cifra se había casi duplicado. Habíamos pasado a más de 2.500 millones de habitantes, casi a 3.000 millones de habitantes. Pero además, ya no era el 10% de la gente viviendo en el mundo urbano, sino el 25% de la gente viviendo en el mundo urbano. ¿Qué importancia tiene eso en la perspectiva de la producción de alimentos? La siguiente. Cuando nosotros hablamos de la persona de la ciudad, tenemos a un consumidor no productor de alimentos. Una persona que depende de otros para el suministro de los alimentos. Mientras que en el campo tenemos un productor consumidor. Si se va aumentando la cantidad de gente en la ciudad, se supone que hay que aumentar la producción en el campo. Entonces hay que transformar la agricultura. ¿Pero de qué forma se transformó? Se transformó ligando este sector primario, el sector inicial, básico de toda la economía desde que existe el hombre, al sector secundario, que es el sector industrial. Ya se establecen unas vinculaciones hacia atrás, vale decir, para sembrar hay que conseguir semillas certificadas, hay que tener un tractor para quear el suelo, hay que tener unos compuestos químicos emergentes, una serie de cosas que hacen posible empezar el proceso productivo en el campo, pero todos dependientes de este sector. Es decir, la agricultura pierde, por decirlo así, su independencia, su capacidad de moverse ella misma por sí sola. Pero además, una vez conseguida, una vez cosechada la producción de la agricultura, se vuelve a la industria para el procesamiento industrial. Los enlataditos y todas esas cosas que nosotros compramos en el centro comercial, bien empacaditos, que hay toda una agroindustria en el medio, ¿no? De manera que pegamos la producción agrícola a la producción industrial y la producción industrial es la que le dice al campesino cómo producir. Una dependencia tremenda. Entonces ahí la econosfera vuelve a tener ese poder grande sobre la ecosfera. Esa es más o menos la idea general que movemos acá, pero además eso tuvo otras consecuencias, por supuesto. En Estados Unidos se había desarrollado por ese tiempo el concepto de corporación, que era un concepto, dijéramos, más avanzado sobre el concepto de empresa. La empresa económica era una entidad que producía un producto cualquiera y lo lanzaba al mercado. Diga usted carros, diga usted asadones, diga usted vestidos, lo que sea, estaba especializada. Con el concepto de corporación lo que se quiso fue hacer multiindustrial la empresa, avanzar, pero manteniendo especialidades, fortaleciendo las especialidades. Nosotros aquí por mucho tiempo en este país y también en Estados Unidos teníamos dos carreras básicas centrales para el mundo del agro, que era la agronomía y la veterinaria, y esas se ocupaban de todo el desarrollo del agro. Pero acá, con este concepto de empresa agrícola, de corporación, había que especializar. Y vino el famoso programa de la Alianza para el Progreso y nos dijeron a nosotros, no, hay que tener también agronomía y veterinaria bien plenamente identificados y separados, pero además hay que hacer una economía agrícola, que también ya ha desaparecido, ¿no? Hay que hacer una administración agrícola, hay que hacer una ingeniería agrícola y hay que hacer una zootecnia como conocimientos identificables, especializados, que se supone le van a dar más validez, más fortaleza a la empresa agrícola. Ahí tenemos pues todo ese marco central, general, de cómo se ha ido desenvolviendo el conocimiento. Veamos aquí ya específicamente
aquellos estudios que fueron mostrando la realidad de la crisis ambiental. Les empiezo por señalar esto. Entre 1950 y 1970 se triplicó el Producto Mundial. En 20 años se triplicó el Producto Mundial. Imaginen ustedes todo ese aparato industrial que se montó en 20 años. Y lo que eso significa. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estudios como el... como el de Raquel Carson, que ya habíamos mencionado, escribe La Primavera Silenciosa, los esposos Ehrlich, que publican La Bomba Poblacional, mostrando en el 68 esa explosión demográfica tan impresionante y los riesgos que eso tenía para el medio ambiente. Y esta perla que es muy bonita, en 1970, en el discurso ante la Unión, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, en calidad de presidente, decía en ese discurso de la Unión: la gran pregunta de los 70 es: ¿debemos someter nuestro entorno o debemos hacer la paz con la naturaleza y empezar a reparar los daños que le hemos hecho a nuestro aire, a nuestra tierra y a nuestra agua? Dicho desde la presidencia de Estados Unidos, desde un reconocimiento claro de que estamos en una problemática ambiental, sin lugar a dudas. En 1972 se realiza Estocolmo 72. Estocolmo 72 es la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente de la ONU. Había sido convocada desde 1969 para hacerla en el 72 en Estocolmo, y se dio el primer informe sobre la problemática ambiental de la relación hombre-medio ambiente, porque esa fue la directriz conceptual central de ese informe. Se define la ecología profunda y la ecología superficial, como ya lo habíamos dicho. Lovelock, James Lovelock, que probablemente lo conozcan ustedes, establece la hipótesis Gaia, en que dice: la Tierra es como un ser vivo y tenemos que manejarla como tal. La Tierra no es una cosa inercia ahí, un poco de tierra y de agua, no, es un ser vivo. Él fue llamado a la NASA como investigador porque estaban en ese momento preocupándose por el problema de si en Marte o en otros planetas acá cercanos había vida. Entonces él fue uno de los investigadores centrales, y pensando en toda esa problemática, él sacó su hipótesis Gaia. Hay muchos textos sobre eso, muy bonitos, creo que todavía vive, no sé. Y en el año siguiente, en 1973, se acuñó el término ecodesarrollo como una primera forma de cambiar el desarrollo que se traía hasta ese momento para tratar de que las cuestiones ambientales no se fueran profundizando. En 1976, Peirce escribe el primer texto de economía ambiental que se conozca. Ya un texto claro que lo siguieron muchos economistas, era texto de enseñanza muy establecido, en que se planteaba que la economía tenía que empezar a considerar la problemática ambiental. Él decía que la problemática ambiental se derivaba de un error del mercado. Vaya usted a saber, pues, pero bueno, eso es lo que decía este señor, un profesor de economía británico. Como habíamos señalado, en el 87 se establece la política del desarrollo sostenible. Como hemos dicho, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo fue creado por la ONU para reemplazar el PNUMA y avanzar un poco más, y se estableció en
1983 una comisión mundial que hiciera un análisis de cómo estaba la problemática del mundo. Y ahí se gestó esa idea de que se podía abordar toda esa problemática mediante un desarrollo que se llamara sostenible, que fuera sostenible, que simplemente consistía en que los presentes, los vivientes en ese momento, teníamos derecho a las necesidades básicas, a consumir lo que necesitáramos, pero debíamos respetar para las generaciones futuras. Ahí está el concepto de sostenible, mantener en el tiempo esas otras características. Y después, en el 2010, como ya les había comentado, la Fundación Vida Silvestre propone la economía verde sobre la base de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Por eso la llama economía verde. La idea era apuntalar mejor el desarrollo sostenible, no sustituir el desarrollo sostenible. De hecho, en todo ese informe, un informe bonito, tiene una buena cantidad de datos, en ese informe se dice que hay que seguir, que el desarrollo sostenible es válido, solo que ahora hay que acentuar el interés en mantener la biodiversidad y los ecosistemas, pero no sustituir el desarrollo sostenible, de ninguna manera. Después de plantearnos todas estas cosas, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones y mirar globalmente la situación. ¿Cómo mirar esa relación ser humano-naturaleza? Una relación que se ha estudiado mucho, hay muchos textos sobre eso, hay distintas apreciaciones, en fin. Está planteada sobre esta base. El ser humano es dominante de la naturaleza, está sobre ella. La naturaleza debe ser para su servicio. Y tenemos además un incremento demográfico. Ahora ya somos más de 7.000 millones de habitantes sobre este planeta. Más del doble de lo que había en el 70. Más del doble de lo que había en el 70. Y por supuesto, la densificación poblacional ha sido impresionante. Si en ese tiempo, en 1950, el 25% de la población del mundo era urbana, hoy en día hay quienes hablan del 70%, otros del 60%. De todas maneras, más del 50% de la población del mundo está en las ciudades, viviendo de ese modelo de economía, de desarrollo económico, con todas esas consecuencias que se tienen. Una última mirada general. Tenemos una econosfera con un incremento permanente de la acumulación, como debe ser, del homo económicos. Hay que conseguir plata, hay que hacer negocios, porque si no, no somos felices. Hay una ecosfera que mediante la tecnociencia la estamos manipulando permanentemente, estamos agobiándola, se nos olvidaron que hay límites, o simplemente no los hemos considerado nunca, aunque nos lo hayan dicho algunos. Y tenemos entonces una relación con un desbalance muy fuerte entre esa econosfera y esa ecosfera. Esa es la situación actual, a mi modo de ver.